Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la literatura barroca. Para empezar, diremos que el barroco es un estilo literario que va a surgir en Europa como consecuencia del Renacimiento. La palabra barroco viene de la palabra verruca, que significa irregular. Es decir, este término surgió debido a que existían unas perlas que eran irregulares a las cuales les llamaba verrucas. Para hablar del barroco, primero tenemos que hablar acerca del contexto histórico-social, es decir, el lugar y la época en que se sitúa este movimiento literario. El barroco surge en España, principalmente, y se va a expandir a distintas partes de Hispanoamérica. Este movimiento va a durar un siglo que abarca del siglo XVI al siglo XVII. Para hablar de este movimiento tenemos que contextualizar un poco la situación que surgió en España. España estaba viviendo una crisis política, una crisis económica y una crisis social. Debido a los malos manejos políticos del rey Felipe II, España sufre la peor recesión económica, tal que va a dejar al país en quiebra. Una de las causas es que van a expulsar a los moros y a los árabes, y resultado de esto va a traer que ya no va a haber gente en el campo y por ende la ciudad se va a llenar de delincuentes, de personas de la calle, ¿sí? Asimismo, el poder va a quedar en manos de aristócratas y párrocos, y esos malos manejos van a traer como consecuencia que haya un derroche en la corte, y obviamente eso se va a traducir en una caída del precio del oro y una quiebra. Vamos a ver entonces que va a haber un contraste social, va a haber guerras, va a haber miseria, va a haber despoblación del campo y población tremenda en la ciudad, va a haber una bancarrota económica, y todo esto va a ser contrastante con el auge que va a tener la literatura a causa del barroco. Vamos a empezar a hablar acerca de las características que tiene este movimiento literario. La primera es el pesimismo y el desengaño, ¿sí? Resultado de la situación económica que estaba dándose en España, pues vamos a tener que esta literatura va a reflejar una visión pesimista en contraste con el Renacimiento, en donde era una visión optimista y llena de confianza, ¿sí? Y también en esta época vamos a ver un desengaño total. Ya no va a haber la confianza de la época renacentista. Otra característica que nosotros vamos a ver es que, contrario al equilibrio y a la contención que vamos a ver en el Renacimiento, en la época barroca va a haber un extremismo y un contraste. Lo blanco, lo negro, el bien, el mal. Otra característica más es la suntuosidad, el artificio, la ornamentación, el lujo, ¿sí?, que va a verse durante el barroco y que obviamente no se había visto en el Renacimiento, en donde se buscaba más la naturalidad y la serenidad.
El barroco se caracteriza por ser un estilo vivaz que busca la sorpresa en todo lo que va produciendo, ¿sí? Asimismo, esta corriente va a ser desmesurada y va a tender mucho a la exageración, ¿sí? Aquí no cabe el menos es más, sino el entre más, mejor, ¿sí? En el barroco, la grandiosidad, la acumulación va a ser siempre importante. Otras características que vamos a tener es que el barroco se va a preocupar por retratar únicamente la apariencia de las cosas. Recordemos que, por ejemplo, en el Renacimiento se intentaba retratar la naturaleza tal cual. Aquí no. Aquí es la apariencia, ¿sí?, de lo que se ve. El barroco es realista, pero también no únicamente retrata la realidad, sino las deformaciones de esa realidad. Es original y novedoso. De hecho, de aquí el concepto de genialidad era muy importante. Es ingenioso. Por ejemplo, uno de los representantes de este ingenio es Francisco de Quevedo, con sus juegos de palabras. Va a buscar utilizar las palabras de cierto modo para que causen cierto efecto. Es muy común el uso de vocablos latinos y griegos. Por ejemplo, el concepto de ubi sunt, que significa la fugacidad de las glorias mundanas, o el concepto de carpe diem, que significa aproveche el día, en donde se nos habla de que es muy importante aprovechar el presente sin preocuparse por el futuro. Los temas preferidos vamos a ver que son aquellos relacionados con la mitología griega. Por eso es común que nosotros observemos en estas obras referencias a criaturas mitológicas. Hay 3 temas muy importantes en el barroco. Esos temas son la muerte, el mundo y el tiempo. En cuestión a la muerte, pues generalmente es la angustia y el temor ante la muerte, o bien la aceptación de la muerte. En cuestión al mundo, se ve al mundo como un engaño, como algo confuso, ¿sí? Y por eso va a ser muy importante que de repente va a haber diferentes tópicos literarios, como por ejemplo se va a ver al mundo como un laberinto en donde se busca alguna salida, o también está el tópico literario del mundo al revés, ¿sí? O sea, donde las cosas, por ejemplo, las ovejas persiguiendo al lobo, ¿sí? O el mundo como un mercado en donde va a haber mucha diversidad, en donde va a haber algarabía, el mundo como una parada temporal, ¿sí? En donde de repente te paras en ciertos lugares y luego sigues tu trayecto, y el mundo como un teatro, ¿sí? En donde observas que va a ser una comedia. En cuestión al tiempo, va a haber diversos tópicos, como por ejemplo, el tiempo se va a ver de manera fugaz, ¿sí? Por eso va a ser común las ruinas del tiempo, o ver el símbolo del reloj relacionado al tiempo, o estos conceptos que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, el ubi sunt, de la fugacidad de las glorias mundanas, o el carpe diem, de aprovechar el presente. Ahora vamos a hablar acerca de las tendencias del barroco. Va a haber 2 tendencias
sumamente importantes. Vamos a hablar de ellas y de sus representantes. La primera tendencia es el culteranismo. Su representante es Luis de Góngora y Argote. Y la obra que va a ser más representativa de esta época es la fábula de Polifemo y de Galatea. Esta tendencia barroca se va a caracterizar por un recargamiento, por una exageración de los artificios del lenguaje, es decir, de la forma, ¿sí? Complica la forma, complica el lenguaje. Entre más difícil fuese de entender, era mejor, ¿sí? Por eso va a utilizar recursos como las metáforas, ¿sí? El hiperbatón, las adjetivaciones, y pues va a ser muy, muy común el preciosismo, es decir, la complicación de la forma. Aquí tenemos un ejemplo de un poema conceptista de el señor Francisco de Quevedo. Ahora vamos a tener el conceptismo. El conceptismo es una corriente que se va a caracterizar, pero ahora por la complicación del contenido, es decir, entre más oscuro fuese lo que se quería decir, mejor. Por eso va a utilizar el rebuscamiento, las palabras difíciles, el juego de palabras, ¿sí? Las asociaciones ingeniosas, para que fuese más difícil entender el significado del poema. El representante de esta corriente es Francisco de Quevedo con su obra La vida del buscón. Las figuras retóricas que utilizan para complicar el contenido son la antítesis, la paradoja, ¿sí? Principalmente la elipsis y la antítesis. Ahora vamos a hablar un poco acerca del teatro del barroco. Vamos a ver que durante esta época va a surgir el teatro nacionalista, que ahorita lo vamos a explicar, y también el corral de las comedias. Este teatro barroco va a iniciar con Lope de Vega y va a terminar con el autor Pedro Calderón de la Barca. ¿Quién fue Lope de Vega? Lope de Vega fue un autor de comedias, se le conocía como el monstruo de la naturaleza. Él escribió aproximadamente 500 obras, pero se le atribuyen otras 300 más. Él es el creador del Teatro Nacional, es decir, el teatro que representa un país y en el que se identifica toda una población. El teatro que él maneja es uno con una excesiva producción dramática, uno totalmente espontáneo, natural, un teatro dirigido a toda la población. De hecho, existían tendencias vulgares y tendencias cultas, pero Lope de Vega fue el único que logró llegar a toda la población. El teatro de Lope de Vega tiene una finalidad estética, pero también una finalidad lúdica, o sea, que también entretiene. Vamos a observar que el teatro de Lope de Vega es innovador. Entre sus innovaciones vamos a tener que pasa de 5 actos a obras de 3 actos. Otra de las innovaciones que va a tener, que va a rechazar las 3 unidades, que son acción, tiempo
y espacio, ¿sí? Va a rechazar el tiempo y el espacio, que ya hablaba Aristóteles, que se desarrolla en un solo lugar y que se desarrolla en un solo tiempo. La única que va a respetar es la acción. Otra de las características es que va a mezclar lo cómico y lo trágico, cosa que no había sido posible porque siempre se habían conservado la pureza de los géneros, y también la polimetría, es decir, que dentro de sus obras dramáticas va a meter diferentes tipos de estrofas, ¿sí? Para cada parte de la acción. Por ejemplo, cuando se trataba de narrar un hecho, utilizaba la forma del romance. Si era un momento de espera, utilizaba el soneto. Si, por ejemplo, era un diálogo, utilizaba la redondilla o la quintilla. Y si era un asunto serio, utilizaba versos de arte mayor. Aquí tenemos un ejemplo de un soneto de Lope de Vega. En cuestión a los personajes y los temas, sus personajes vamos a ver que van a tener un decoro expresivo, es decir, que van a hablar según su condición. El galán va a tener cierto tipo de vocabulario, la dama, el criado, la criada, ¿sí? Van a tener un vocabulario de acuerdo a su condición. Estos personajes van a tener funciones fijas que no van a cambiar y sus rasgos van a ser permanentes. Los temas más importantes durante este teatro son el honor y el amor, pero el amor con ese enfoque platónico. Estas obras se van a representar en los corrales de las comedias, es decir, no existía en ese momento el teatro como recinto y se utilizaban, por ejemplo, los patios centrales, ¿sí? En cuyo fondo se levantaba un escenario. ¿Cuál es la estructura que van a manejar estos teatros? ¿Sí? La primera parte va a ser una recitación de una loa, un prólogo escrito en verso por un actor. Ese actor va a adular o va a presentar la comedia. Después le va a seguir un primer acto, después el entremés, un entremés que es una obra de teatro de un solo acto, breve, cómica, que se va a presentar como parte de un intermedio, generalmente con el tópico literario del mundo al revés. Después un segundo acto, otra vez otro entremés, otra vez un tercer acto y va a culminar con el baile o una mojiganga. Vamos a ver que después de Lope de Vega va a haber otro dramaturgo sumamente importante que va a ser Pedro Calderón de la Barca, ¿sí? Que también va a ser un autor español. Este autor va a tener una producción menor dramática a comparación de Lope de Vega. Su invención va a ser más meditada, va a ser artificiosa, ¿sí? Va a meter de repente elementos aristocráticos que no van a ser entendidos por todos. Y también, como Lope de Vega, su intención va a ser estética, pero también a la vez va a ser educativa. Las obras de Calderón de la Barca no eran como las de Lope de Vega, o sea, dirigidas a un público general, al pueblo, sino que más bien a la intelectualidad cortesana, ¿sí? Vamos a ver que él va a perfeccionar
el sistema dramático que estaba empezando Lope de Vega, y con él va a terminar el Teatro Nacional. Calderón de la Barca tuvo diversas etapas hasta llegar a su obra más importante, que es La vida es sueño. La primera etapa, él empezó a escribir comedias, de ella se distingue la Dama Duende. En la segunda etapa, su creación va a ser más profunda, más reflexiva, y va a aparecer el elemento filosófico. Y en su tercera etapa, o en su etapa de madurez, va a escribir obras de tipo religioso, filosófico, mitológico y sobre todo autosacramentales. De ahí va a destacar la obra más importante y por la que se conoce, que es La vida es sueño. Esta obra de La vida es sueño habla del libre albedrío, habla de la predestinación y habla de cómo se mezclan la vigilia y el sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Este es un fragmento de la obra de Pedro Calderón de la Barca. Vamos a irnos a Hispanoamérica. Recuerden que hablamos de que empieza en España, pero se va a expandir. En Hispanoamérica va a empezar con la obra de Garcilaso de la Vega titulada Comentarios Reales. Con esta obra inician las letras novohispanas y pues obviamente inicia una cultura propia. Una de las representantes más importantes del barroco en Hispanoamérica es Sor Juana Inés de la Cruz, niña prodigio, nace en el Estado de México, ¿sí? Y ella va a escribir varias obras, va a escribir poesía, va a escribir prosa, va a escribir teatro. Entre las obras que más destacan está la poesía con Amores más laberinto, ¿sí? En donde destaca la obra Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. En ella pues tiene redondillas, sonetos, etc. Y pues también hay otra obra en prosa muy importante, que es la carta a Sor Filotea de la Cruz, que es una carta de respuesta en donde ella defiende su condición de mujer. Una de las obras más importantes del barroco, ¿sí?, es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyo autor es Miguel de Cervantes Saavedra. Esta obra es muy importante porque Miguel de Cervantes Saavedra va a vivir va a nacer con el Renacimiento y va a morir en el Barroco, es decir, que va a vivir en los dos momentos más importantes del siglo de oro español. Su obra es una síntesis de la literatura renacentista. Habla principalmente del desengaño y la preocupación del espíritu barroco ocasionado por la decadencia del Imperio español. No se conoce con precisión los estudios de Miguel de Cervantes Saavedra, pero a través de su obra podemos ver que tiene un conocimiento muy amplio de los autores clásicos y una formación humanística. Toda su obra está influenciada por el Renacimiento italiano. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha va a nacer de una campaña que en ese momento se estaba dando para censurar a los libros de caballería, porque se estaba viendo que se estaban produciendo muchísimos libros de caballería, pero de poca calidad. Este libro es una parodia al género caballeresco,
¿sí? Está llena de humor. De hecho, este humor nace de la técnica de extrañamiento, en donde el personaje de Don Quijote está descontextualizado para la realidad del momento, ¿sí? Que en ese momento ya no existían los caballeros y ese desajuste va a provocar el efecto cómico. Otra característica es la ironía en los títulos de los capítulos, ¿sí? En cuestión al personaje del Quijote, el Quijote se da en un lugar común y corriente. De hecho, se empieza con la frase en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, ¿sí? El protagonista de esta historia, que es Alonso de Quijano, está escrito de forma vaga, sin mostrar la genealogía, que era muy importante para los caballeros. Se va a manejar un doble plano en esta obra. Por un lado la realidad y por otro lado la locura. La realidad, que siempre va a estar representada por Sancho Panza, el escudero de El Quijote, y la locura del Quijote. El Quijote se divide en dos partes. La primera parte va a ser sencilla, va a ser lineal, ¿sí? Y el tema va a ser la adicción a las novelas de caballerías por Alonso de Quijano. Mientras que la segunda parte va a ser un poco más elaborada, ¿sí? Y se va a preocupar por la psicología del protagonista. Va a ser muy interesante la manera en que Miguel de Cervantes Saavedra utiliza el lenguaje, porque, por ejemplo, en las partes en donde el Quijote interviene, utiliza un lenguaje arcaico, el lenguaje arcaico de la literatura caballeresca, pero, por ejemplo, cuando tiene accesos de ira, su habla se vuelve vulgar y cotidiana. Los demás personajes, como por ejemplo el de Sancho Panza, ¿sí? Vamos a ver que van a introducir registros de lenguaje coloquial y popular. Por eso es tan importante el ingenioso hidalgo Don Quijote, por toda esta riqueza lingüística. Cervantes en su obra asimismo va a introducir diferentes géneros, como por ejemplo la novela pastoril, la novela morisca y la novela picaresca. Él utiliza el diálogo no únicamente para poner a hablar a sus personajes, sino también para caracterizarlos y describirlos, ¿sí? Incluso se dice que suple la descripción. Con esta obra se acaba el género de caballería por la ridiculización que hace reír y se considera la primera novela moderna y clásica.